Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Matemáticas con Argueta. El día de hoy trabajaremos con el tema Teorema de Moivre, exclusivamente para potencias. En otro video estaremos analizando para sacar raíces. Entonces vamos a iniciar. Esta es la formulita que vamos a utilizar para trabajar con dicho teorema y vamos a ocupar de un plano cartesiano, que aquí ya hablando en el campo de los complejos lo llamaremos plano complejo, en donde tradicionalmente el eje de las Y o el eje de las ordenadas ahora lo llamaremos eje imaginario, y el eje de las X, que tradicionalmente lo llamamos en el plano cartesiano el eje de las abscisas, ahora va a ser el eje real. Muy bien, entonces aquí ya tenemos un ejemplo, el cual nos dice que es menos 4 más 3i y tiene una potencia cúbica. Lo primero que haremos es este número, lo que está dentro del paréntesis, lo vamos a ubicar en el plano, menos 4, menos 3i. Entonces sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Y arriba en el eje imaginario sería 3, 1, 2, 3. Entonces este número z está ahí en donde está ese puntito azul. Ya que lo ubicamos en el plano, ahora hay que calcular el módulo. Entonces, es decir, la distancia que hay del origen a el número. A esta distancia la vamos a llamar R. ¿Cómo vamos a calcular R? Muy sencillo, R va a ser igual a menos 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, sin tomar en cuenta la i. Simplificamos, entonces R va a ser igual a menos 4 al cuadrado, que es 16, más 3 al cuadrado, que es 9. Entonces eso va a ser igual a 16 más 9, que es raíz de 25, raíz cuadrada de 25. Por lo tanto, R es igual a 5. Lo voy a resaltar aquí con color rojo. Entonces el valor R, que es el que vamos a ocupar aquí, ya lo tenemos calculado. Ahora vamos a calcular este ángulo. Lo vamos a llamar el ángulo alfa. ¿Cómo vamos a calcular este ángulo? Bien, para el ángulo alfa vamos a ocupar lo siguiente. Yo tengo la tangente del ángulo alfa, va a ser igual al cateto opuesto, que sería esta parte, que vale 3. Entre el cateto adyacente, que es la parte de la base del triángulo, que son 4 unidades. ¿Sí? Aquí vamos a utilizar el valor absoluto. Bien, entonces calculando el ángulo alfa va a ser 3/4 positivo. ¿Sí? Recuerden que aquí el valor absoluto indica que cualquier número que esté ahí dentro se vuelve positivo. Entonces el ángulo alfa va a ser igual a la tangente inversa de 3/4. Y la tangente inversa de 3/4 para el ángulo alfa va a ser igual a 36.86 grados. Muy bien, entonces algo importante aquí en el plano complejo es, como estoy calculando este ángulo alfa, siempre los ángulos aquí en el plano complejo van a iniciar desde 0, es decir, desde aquí hasta donde pegue con R. Entonces, para esto vamos a calcular este ángulo que puse aquí con amarillo, que vamos a llamar el ángulo teta.
¿Cómo vamos a calcular el ángulo teta? Bien, el ángulo teta va a ser igual a 180 grados menos el ángulo alfa. Entonces el ángulo teta va a ser igual a 180 grados menos 36.86. Haciendo esa diferencia, el ángulo teta va a ser igual a 180 menos 36.86. 36.86. Y eso es igual a 143.14. 143.14 grados. Entonces resalto porque este ángulo teta es el que yo voy a ocupar para la formulita que puse al principio. Es decir, para este ángulo y para este ángulo. Ahora bien, ¿quién es n? N, como aquí está marcado, para R y para el lado de aquí del ángulo n, va a ser igual a la potencia que está manejando el ejemplo. En este caso es una potencia cúbica, entonces n es igual a 3. Y bien, ya tenemos prácticamente todo para comenzar a trabajar con la formulita. Tenemos n, tenemos r y conocemos ya el ángulo. Bien, entonces voy a comenzar a sustituir aquí. Voy a reescribir la fórmula. Z a la n es igual a r a la n por coseno de n por el ángulo más i por seno de n por el ángulo. Ya nada más queda sustituir z a la n, o mejor dicho, el número que estoy trabajando, que es menos 4 más 3i al cubo, va a ser igual a r. R vale 5. A la n, ¿cuánto vale n? Acá arriba lo escribimos, n vale 3. Entonces aquí r vale 5 y repito, n vale 3. Entonces va a quedar 5 al cubo, que multiplica a coseno de n. N vale 3, que va a estar multiplicando al ángulo teta. Al ángulo teta es el ángulo que acabamos de calcular, que vale 143.14. ¿Sí? Entonces 3 multiplica 143.14 más i por el seno de n, que ya sabemos que n vale 3, que multiplica al ángulo, que es 143.14. Simplificamos, menos 4 más 3i al cubo va a ser igual a 5 al cubo, que es 125, y la multiplicación de los ángulos que tengo aquí dentro. Es decir, 3 por 143.14, que eso es igual a 429.42 más i por el seno de 3 por 143, que es lo mismo, 429.42. Cerramos y simplificamos. Menos 4 más 3i al cubo va a ser igual a 125 por el coseno de 429. Lo hacemos en la calculadora. Coseno de 429.42. Eso va a ser igual a 0.3515 más i por el seno. Ahora trabajamos con el seno de 429,
y eso es igual a 0.9361. Ahora menos 4i más 3i al cubo va a ser igual a 125 que multiplica a 0.3515. Eso es igual a 43.9375 más i, y multiplicamos 125 por 0.9361. Eso es igual a 117.0125. Y bien, solamente acomodamos menos 4i más 3i al cubo va a ser igual a 43.9375 más 117.0125 i. Y bien, ya simplificando y llegando hasta ahí termina y se calcula la potencia de un número utilizando el teorema de Moivre. Pues bien, mira, si te gustó el video, llegaste hasta aquí, regálame un like, suscríbete y nos vemos en el siguiente video con teorema de Moivre, pero para raíces de enésimas. Bien, pues estamos en Matemáticas con Argueta. Hasta el próximo video.